Hola, hola, Claudia Donoso de Mentes en Forma por aquí. Vengo hoy para dejarte un video corto acerca de cómo poner límites, qué son primero los límites, cuándo hacer cosas diferentes y cómo aplica para gente que trabaja con nosotros, vive con nosotros o son familiares o amigos. Te traje 5 ejemplos específicos para que podamos ver cada uno de los casos que toca hacer. Pero quiero empezar contándote qué es un límite. Un límite es algo que colocamos en relaciones que valoramos para cuidar la relación. Te pongo un ejemplo. Si tú me pides, Claudia, préstame tu chaqueta y yo te la presto y tú me la regresas oliendo a cigarro o me la regresas colgada en un gancho cuando yo la quería doblada o me la regresas el día que tú quieres y yo contaba con ella pasado mañana, básicamente cuando me la devuelves yo me incomodo y me molesto contigo. Pero realmente es totalmente injusto que yo me incomode contigo cuando yo te presté algo sin contarte cuáles eran las condiciones del préstamo. En cambio, si tú me dices, Claudia, me prestas tu chaqueta y yo te digo, listo, te la presto, pero me la devuelves el lunes y la llevas a tal tintorería donde me gusta que la laven y que la guarden doblada. Eso sí, me la dejas en el vigilante abajo ese día en mi casa porque no voy a estar y cuento con ella antes de las 10 de la mañana. Entonces yo coloqué un límite que lo que hace es cuidar mi relación con la persona porque establece las normas de cómo va a ser la interacción con respecto, en ese caso, a algo que yo le estoy prestando. Esto aplica a cualquier cosa. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de situaciones donde pueden requerir límites y realmente usamos los límites y pensamos que se trata de poner un correctivo para que alguien deje de hacer algo que generalmente me molesta. Y tenemos que empezar a entenderlo diferente desde la empatía. Déjame explicarte primero qué es la empatía. La empatía es cuando yo te escucho y hablo contigo, pero te hago y te demuestro que te comprendo, aunque estemos en desacuerdo. Es decir, tú y yo podemos ver algo totalmente diferente, igual poder comunicarnos y hacernos preguntas para intentar comprender qué siente cada uno, aunque no estemos de acuerdo en el punto de vista y no lleguemos a algo inclusive al final. Pero eso hace que cuidemos la relación. Entender bien qué es la empatía y entender bien cómo se usan los límites hace que las relaciones a largo plazo sean gratificantes, valiosas, duraderas y sobre todo que nos mantengamos desde el adulto en todo tipo de relaciones. Vamos a poner los primeros ejemplos. El primer ejemplo es que mi hermana siempre viene a mi casa a visitarme, pero resulta ser que constantemente opina en cómo yo debo criar a mis hijos. Es decir, llega a mi casa y hace comentarios como, tú no deberías dejarlos comer esto, o porque se acuestan a esta hora, y empieza a cuestionar mi autoridad con respecto a mis hijos, delante de ellos o fuera de que no estén ellos, no importa. ¿Qué hago en ese caso? Lo primero que hago es hablar con la persona, no en el momento que a lo mejor me molesta lo que está haciendo, sino que busco otro momento y le digo, hermana, supongamos que tu hermana se llama Carolina. Carolina, quería hablar contigo. He notado que en tales oportunidades, ideal si menciono que fueron una o dos o tres y me remito a los hechos puntuales, cuando has estado en mi casa, sé que de buena intención has opinado sobre cómo yo debería criar a mis hijos. Sin embargo, entiendo que tú lo ves como un valor a mi vida, entiendo que tú piensas que tu opinión es sumamente importante y relevante y que tienes un punto de vista diferente al mío. Sin embargo, yo quisiera que respetes mi adultez, mi manera de criar a mis hijos y cómo yo quiera gestionar cada una de las situaciones que se me presentan. Si en algún momento yo necesito algún tipo de ayuda o punto de vista de tu parte, con gusto te lo haré saber. Luego de que explico este límite, le pregunto a la persona, ¿está claro exactamente que no tiene que ver contigo, sino que realmente tiene que ver con lo que yo ya no quiero seguir experimentando en mi vida? Lo agradezco, sé que viene con buena intención, pero yo te pido que cuando nos veamos y compartamos, no importa que algo que tú veas ahí no te agrade, no te parezca bien, no te parezca óptimo, tú mantengas silencio y me respetes mi capacidad de hacerlo, aunque no estés de acuerdo en cómo yo lo hago. ¿Qué debería ocurrir? Mi hermana debería decirme sí, no, decirme, pero te lo digo por tu bien. Entiendo que me lo dices por mi bien. Supongamos que la persona insiste en que debe darme un correctivo a mí o una sugerencia. Le digo, entiendo que a ti te parece que está bien, pero necesito que respetes mi forma nueva de cómo quiero llevar esta situación y mi relación contigo. Asumamos que la persona hace caso. Vamos a poner otro ejemplo y luego vemos casos donde la persona decide no hacer caso y vuelve a ocurrir lo mismo. El segundo caso es que mi amiga queda de buscarme a las 7 de la noche porque vamos a hacer una actividad juntas y ya en varias ocasiones, en vez de llegar a las 7, que es la hora acordada, llega a las 7 y cuarto, lo que hace que lleguemos tarde a la reunión. Entonces, agarro a mi amiga, nuevamente vamos a ponerle un nombre, Margarita, le digo, Margarita, quería hablar contigo. Quería preguntarte si está ocurriendo algo, aquí puedo preguntar. Si está ocurriendo algo, porque hemos quedado en que tú me buscas a las 7, que fue algo que acordamos en conjunto, y no has llegado las últimas 3 veces, no has llegado a las 7 de la noche.
Supongamos que Margarita te dice, oye, sí, hay mucho tráfico, me complico saliendo de la oficina. Ok, pero yo te prometo que voy a organizarme para buscarte a tiempo porque yo sí quiero que nos vayamos en un solo carro. Listo, Margarita. ¿Qué le explico yo ahí? Le digo, Margarita, esto funciona siempre y cuando realmente tú, si llegues a las 7 y si ves que no vas a poder llegar, me avises por lo menos con 6 horas de antelación para yo poder organizarme y nos vemos allá. Para mí es muy importante llegar a tiempo, pero para mí también es muy importante cuidar la amistad contigo. Pero entonces, si en algún momento tú no vas a poder llegar a tiempo, avísame y yo me voy por mi cuenta y no llegamos las dos tardes, porque para mí sí es importante llegar a tiempo. Respeto si para ti no es tan rígido el pensamiento y la forma de llegar, lo puedo entender. Entonces ahí se establece el límite claro de que para ti es importante llegar a tiempo, que si quieren llegar juntas tienen que llegar a la hora y le pones un marco de tiempo de cuándo debería avisarte en caso de que no vaya a llegar. Entonces, aquí no cabe, lo bueno de poner los límites de manera empática y clara es que no da espacio a que nadie se ofenda o que no le guste o que no le parezca. Puede ser que la otra persona, y ocurre muy frecuentemente, que la otra persona no lo ve como yo. Mi hermana le parece que debería opinar de mi vida. Y mi amiga a lo mejor considera de que yo debería ser más flexible con el tiempo, que llegar 15 minutos tarde no es algo tan grave. Pero aquí es donde nos desenfocamos de la persona y nos enfocamos en nosotros. Y decimos, entiendo cómo lo ves tú, sin embargo yo lo veo diferente y quiero que respetes como yo lo veo y así cuidamos la relación. Pongamos otro ejemplo. Mi mamá me llama por teléfono y se queja constantemente de lo que pasa en su vida y es agotador para mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entendemos que las madres, los padres, gente con la cual tenemos años llevando una cierta dinámica, donde le hemos permitido que se quejen, que se lamenten o que pidan, de repente estos cambios son bruscos y toca un tiempo en que se adapten y comprendan. Así que dale a todas las personas que les pongas un límite, un compás de tiempo y un seguimiento. Entonces, si tu madre se queja cada vez que llaman por teléfono o constantemente, tú le puedes decir, mamá, he estado trabajando en mí y me he dado cuenta que una de las cosas que yo quiero cuidar son los temas de conversación que tengo con la gente, incluyéndote a ti. Entiendo que hay momentos en tu vida que hay cosas que no te gustan y necesitas a lo mejor externalizarlo, quejarte o compartir lo que te molesta. Sin embargo, para mí no es una opción ya que nosotros cuando comuniquemos e intentemos compartir juntas, este sea el tema central de nuestra conversación o ocupe más de la mitad de la conversación en entender qué es lo que a ti te molesta. Entonces, te propongo que ahora en adelante entiendas mi punto de vista y aceptes que yo quiero básicamente tener conversaciones y que hablemos de qué. Hablemos de oportunidades, de cosas que salen bien. No estoy para nada en contra si te pasó algo específico, te sientes mal, estás enferma y algo nuevo requiere de mi atención, por favor dímelo. Lo que quiero evitar es las repetidas llamadas que tenemos a veces donde terminas contándome una vez más lo que te molesta de mi hermano, una vez más lo que ocurre con la vecina y entiendo que quieres exteriorizarlo. Sin embargo, de ahora en adelante no puede ser conmigo. Obviamente, esta madre no va a estar muy contenta porque ella va a decir cosas como, pero yo a esta altura de mi vejez me voy a tener que limitar en lo que hablo contigo. Yo a esta altura de mi vida no puedo llamar a mi hija para decirle lo mal que me siento, si no es con mi hija, con quién, y puede aparecer manipulación. Pero que es importante que entiendas. En la vida les enseñamos a los demás cómo tratarnos. Y en la vida los demás nos valoran en la medida que nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Recibimos en la medida de nuestro propio valor. Y cuando yo me valoro y pongo límites al otro, entendiendo de que si mi madre se frustra porque no me puede llamar para quejarse, quiere decir que tiene algo que aprender de esa frustración. O no, pero esa es su agenda y es su tema. Si mi hermano no le gusta que yo le ponga un límite de que opine sobre la crianza con mis hijos, puede no gustarle, pero eso es su decisión y algo tiene que aprender de eso. Pero en la medida de que yo sea un buen custodio de mis propios límites y de cómo es la interacción con la gente que quiero, con la que trabajo, con la que vivo, todo mejora, porque yo me demuestro a mí mismo que valgo mucho. Supongamos que le pones el límite a tu madre y a la semana te llama y vuelve a hacer lo mismo, refrescas el límite, le dices, mamá, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos y que te dije que yo, que no tiene nada que ver contigo, que de ahora en adelante necesito que me ayudes y me puedas colaborar en el hecho de que no me llames a mí para quejarte de las cosas cotidianas que siempre estás quejándote? Entonces, con esto no le estás diciendo importante que ella es una persona que es hitcher ni nada. Si lo estás diciendo, tú me llamas para quejarte y yo quiero que ahora la dinámica de nuestra relación sea diferente. Pero y tu mamá te puede decir, pero entonces no tengo nada de qué hablar contigo porque yo lo único que tengo son problemas. Bueno, mamá, entonces, buenísimo, hablaremos menos seguido, pero hablaremos de cosas agradables y amenas tú y yo. Entonces, ¿qué es muy importante? Luego vemos cuando no lo cumplen. Sigamos. Tenemos un acuerdo con mi esposo que él bota la basura los 3 noches a la semana y no la está botando.
Con las personas, sobre todo cuando es pareja, tenemos que siempre utilizar primero la pregunta empática. Mi amor, Carlos, ¿está ocurriendo algo que en este acuerdo que tenemos de que tú botes la basura no está ocurriendo, lo ha ocurrido los últimos 3 días que te tocaba? Y nos quedamos callados y escuchamos qué dice la persona. Asumamos que la persona dice, bueno, es que he llegado muy cansado, es que la verdad es que sí, alguien más que lo haga porque esta semana tenía mucho trabajo con mi jefe nuevo, lo que sea. En ese momento volvemos con una pregunta. Tú y yo acordamos en que tú ibas a botar la basura y no me avisaste que no ibas a poder. ¿Qué propones para botar la basura los días que quedaste? ¿Cómo ves una solución a esto? Porque básicamente yo tengo otras responsabilidades y quedamos en conjunto en que tú te vas a encargar de esto. ¿Hay algo que me quieras proponer? Algo que tú propongas, y aquí que toca, bueno, muy importante estar emparejado con alguien que es adulto y que la persona diga, bueno, es verdad, me voy a enfocar en hacer esto, disculpe estos 3 días que no ocurrió, o me propone algo diferente, me puede decir, Claudia, por estas 2 semanas que voy a llegar tarde de la oficina, puedo cambiar el botar la basura por llevar a los niños al colegio que los llevas tú, y así de alguna manera no quedo mal con los acuerdos que tenemos en conjunto. ¿Qué es lo que no puede ocurrir? Y lo importante, los límites sanos, la comunicación empática y ver los temas de fondo, sobre todo si es el caso de la pareja. Si la persona te dice, bueno, yo no sé, tú tienes que entender, yo esta semana no la voy a votar y no me parece, básicamente esta persona se comporta desde el niño, se comporta de manera infantil. Y una pareja así tiene problemas de fondo, que van mucho más allá de los límites puntuales de algo específico que está ocurriendo. Pero asumamos que ocurrió esto, entonces antes de poner límite hago preguntas empáticas para entender qué ocurrió, qué pasa por su mente, qué propone. Si vuelve a ocurrir, es hora de poner el límite y decirle, mi amor, Carlos, quiero hablar contigo, porque tú y yo ya acordamos de que tú ibas a botar la basura y me dijiste que lo cambiáramos, listo, ya lo cambiamos, ya volvimos a la normalidad, ya me toca a mí llevar a los niños al colegio y tú llevar la basura a su sitio y veo que nuevamente no está ocurriendo. Y para mí eso no es una opción. Y aquí quiero introducirles a ustedes el concepto del sistema de consecuencias. Sistema de consecuencias es diferente a amenazas. Amenaza es lo que solemos hacer, que es totalmente un error, cuando es mamá, o respetas lo que te digo, o no vas a poder entrar a mi casa y empiezo con amenazas para que el otro cumpla lo que yo quiero. El sistema de consecuencias es diferente. Es explicar a la persona que de no cumplirlo vamos a tener que distanciar las veces que hablamos, o la frecuencia con que hablamos, o la hora que hablamos, hasta que la persona proponga algo diferente. Pero entonces, si la persona, en este caso mi esposo, no cumplió lo que dijo luego de que volvimos a los roles normales y a él le toca botar la basura, toca poner un límite. Y decirle, mi amor, para mí no es una opción que lo que hemos acordado no se cumpla, que es que la basura esté sucia y oliendo y no la haya sacado. Entonces, eso para mí ya no funciona. ¿Qué me propones? Y aquí nuevamente viene otra pregunta. ¿Qué me propones para que esto funcione? Esto aplica también para el caso, por ejemplo, de la mamá que se queja y vuelve a llamar. Oye, mamá, te puse una condición nueva que quiero yo de cómo llevar la dinámica y no la has cumplido. ¿Qué me propones para cumplirla? ¿Qué haría falta que pase para que tú la cumplas? ¿Cómo ves el tema para que yo lo pueda ver como tú y entender qué hace falta y que en conjunto veamos cómo respetar este límite mío que para mí es necesario? O mi hermana que opina de la crianza de mis hijos, pasó un mes y llegó a mi casa y opinó de la crianza de mis hijos. Oye, hermana, ¿qué es lo que está ocurriendo? Preguntamos de la empatía, que hablamos de un límite, quedaste de respetarlo, pero pasó un mes y nuevamente te oigo opinando acerca de lo que debían comer mis hijos. Ay, la persona a lo mejor te va a decir, ay, lo siento mucho, fue sin querer. No fue sin querer en el sentido de que recuerda que somos dos adultos y estos límites se establecieron para cuidar la relación y para que nuestra dinámica sea agradable. Entiendo que tú lo ves diferente, sin embargo, es necesario que lo respetes, porque de no respetarlo, no vamos a poder compartir de la misma manera, porque tenerte en mi casa para mí es un gusto, sin embargo, necesito que respetes las reglas y normas de lo que estamos acordando. Se logra ver cómo hace falta reforzarlo y si la persona deliberadamente decide no cumplirlo, sí toca implementar cosas como no te podré ver estos días o no podremos compartir hasta que tú me plantees cómo propones, respetando mi límite a mi manera. Porque el límite no se respeta a la manera de la otra persona, se respeta a la manera de uno. Ahora vemos el caso de una persona que trabaja conmigo y que cada vez que estamos en una reunión, la persona, antes de que yo termine mi oración presentando la idea en la oficina, la persona me interrumpe. Yo estoy diciendo, por ejemplo, propongo que hagamos esto el domingo y el lunes podemos llegar a la oficina y no he terminado de decir oficina cuando otra persona habla encima mío. ¿Qué toca hacer en ese caso? Lo mismo. Lo primero, pregunta empática. Hola, Luisa. Luisa, he notado que en las últimas 4 reuniones, si tienes temas, esto se llama data points, si tienes situaciones puntuales,
He notado que las últimas 4 reuniones, mientras yo he hablado, no he terminado de decir lo que iba a decir y siento que tú, sin mala intención, tiendes a interrumpirme y hablar encima mío. ¿Has notado que eso está ocurriendo? Porque puede ocurrir que la otra persona no se ha enterado ni se ha dado cuenta. Entonces puede decirte, oye, no me he dado cuenta. Buenísimo, a lo mejor sencillamente con este llamado de atención no lo vuelve a hacer. Pero digamos que la persona te dice, oye, es verdad, voy a empezar a fijarme en no hacerlo y me comprometo a no hacerlo más porque entiendo que te incomoda y que quieres terminar tus ideas. Ok, supongamos que pasan 2 semanas, vuelve a haber una reunión, la persona vuelve a interrumpirte. Ahí vuelves a hablar con la persona y le dices, Luisa, quiero hablar contigo. Hablamos la semana pasada de que no quería que me interrumpieras mientras yo hablaba en las reuniones, estoy siendo concisa, práctica y lo que quiero es transmitir mi información. Le preguntas, ¿qué haría falta que pase para que tú respetes el hecho de que yo termine las oraciones, te termine mis ideas? ¿Qué propones? Porque para mí es un límite irrevocable el hecho de que tú me dejes terminar las ideas y yo pueda presentarlas al equipo. ¿Qué propones para que esto mejore? ¿Y cómo podemos hacer seguimiento o cómo podemos tocar base del amor dentro de 2 semanas y ver que te sientes cómodo con lo que estás proponiendo y yo también? Y nos quedamos callados, dejamos hablar. Peor escenario que la gente diga, bueno, yo no sé cómo, no me doy cuenta cuando lo hago. Bueno, ningún adulto sensato va a contestarte, no me doy cuenta cuando lo hago. Listo. Pero supongamos que te dice, no me doy cuenta cuando lo hago, hagamos algo. Cuando tú lo vuelvas a hacer, yo voy a hacer una seña, voy a levantar la mano sin decir nada para que tú te des cuenta de que está ocurriendo. ¿Te parece esto una buena idea? A una persona te dice, no, no quiero que levantes la mano y que todo el mundo se dé cuenta. Entonces, ¿qué me propones tú? Pero necesitamos garantizar de que la situación donde yo no soy interrumpido sea algo inamovible y no negociable en nuestra relación laboral. Logra ver que en todos los casos la comunicación es calmada, es empática, involucra preguntas y la otra persona puede no darse cuenta de lo que estaba haciendo o darse cuenta y decidir que lo quiere hacer, pensar que es su derecho opinar de cómo yo decoro mi casa, cómo crío mis hijos, decidir que es su derecho quejarse cuando me llaman por teléfono y recuerda que poder personal, amor propio y autoestima va de la mano con mi valor y mi sensación de merecimiento personal. No porque alguien sea mi hermana, mi jefe o mi madre, yo tengo que permitir cosas que no me agradan. Cuando yo me irrespeto, invito a los demás a respetarme. Y respeto, cuando yo me respeto, nadie pierde. Hay mucha gente que piensa, pero cuando le pongo límites a una persona, lo que hago es que esa persona sufra. Si yo no se lo pongo, sufro yo. Claudia, pero es que yo pienso que amor es que yo tengo que permitir que los demás hagan. Yo no quiero que mi mamá sufra con este límite. Entiende, cuando pones un límite que te cuida a ti, nadie tiene por qué sufrir. Y si la persona se incomoda o no le agrada, quiere decir que tiene algo que aprender. Así que nada, te dejo este montón de ejemplos de cómo poner límites. Cuéntame abajo de este video qué te parece y sigamos trabajando en neuroabundancia, en relaciones ganadoras y poderosas basadas en respeto y en total abundancia. Un fuerte abrazo.